el buen samaritano. El buen samaritano, o la parábola del buen samaritano, Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 37. Vamos a dar lectura a esta enseñanza, a esta historia parabólica del Hijo de Dios, que nos va a traer, estoy seguro, enormes bendiciones y mucha revelación respecto a nuestros deberes y responsabilidades que tenemos hacia con los demás, principalmente para las personas que viven cerca de nosotros. Dice Lucas capítulo 10 versículo 25: he aquí un intérprete de la ley, o sea, un filósofo en los tiempos de Cristo, se levantó y dijo para probarle o para tentarlo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Nosotros vemos en esta historia maravillosa y a la vez profunda, como lo vamos a comprobar, que la gente en los tiempos de Cristo estaba continuamente tratando de entramparlo, de hacerlo caer en una trampa, de poder hacerlo caer en una contradicción, de estarlo tentando. No se acercaban a él con el propósito de saber o de investigar, que es una actitud totalmente diferente, sino que se acercaban con él con el propósito de agredirlo, de encontrar alguna oportunidad de poner en ridículo al Hijo de Dios. Sin embargo, en todas las veces y en todas las trampas que los hombres, los filósofos, los religiosos, los científicos del tiempo de Cristo lo trataron de hacer caer, ellos fueron los que cayeron en esa misma trampa que trataron de ponerle. En este caso vemos una historia donde podemos encontrar los relatos de nuestro mundo en el siglo XXI en cualquier periódico. No es realmente nuevo nada debajo del sol. En esta historia el Señor Jesucristo menciona la violencia, el crimen, el robo, la discriminación racial, el odio y la indiferencia hacia otros seres humanos. La principal verdad espiritual que Jesucristo nos va a enseñar es que nosotros no podemos separar nuestra relación vertical con Dios de nuestra relación horizontal con nuestro prójimo. En otras palabras, que nadie se atreva, dice Dios, a decirme que me ama si no ama
a su prójimo como a sí mismo. Si tú dices que amas a Dios y tienes una relación equivocada con tus papás, eres un mentiroso. Si tú dices que amas a Dios y tienes una relación equivocada con tu esposa, eres un mentiroso. Si tú dices que amas a Dios y tranzas y robas y defraudas y engañas y adulteras y fornicas a tu prójimo, no eres verdaderamente un seguidor de Jesucristo. Estos ladrones, en primer lugar, representan a nuestro mundo que nos rodea, donde existen personas a tu alrededor y a mi alrededor que están buscando continuamente a quien explotar, a quien quitarle lo que tienen, a quien secuestrar, a quien engañar, a quien defraudar. Cuando los ladrones pasaron por el camino, no vieron a un ser humano hecho a la imagen y semejanza de Dios, sino vieron a alguien a quien podían despojar de sus bienes y quitarle lo que tenía, sus pertenencias, con violencia. Y así estamos nosotros rodeados de la misma clase de personas en el siglo XXI. El mundo no ha cambiado, no hay nada nuevo debajo del sol. Tú y yo tenemos en la escuela, en el trabajo, personas que están tratando de usarnos. Personas que nos ven no como personas, sino como cosas, como objetos a quien usar. Por ejemplo, había una vez una señora que nos contó que su esposo, siempre que hacía una cena en su casa, a sus amigos los invitaba para poder tratar de hacerse amigos de ellos, para hacer negocios con ellos y ver de qué forma él los podía usar. Su esposa, un día cansada, le dijo, mira, ella era cristiana, le dijo a su esposo, ¿sabes una cosa, Pancho? Que Dios nos hizo a nosotros, los seres humanos, para que nos amáramos los unos a los otros. Y Dios hizo las cosas para que las usáramos. El coche lo usas, la lavadora la usas, la secadora la usas, la bicicleta la usas, pero a los seres humanos, cuídate de usarlos para tus propios intereses. Porque en ese momento te desensibilizas y comienzas a ver a los seres humanos a tu alrededor como cosas y no como personas hechas a la imagen y semejanza de Dios. Muy bien. Este hombre, ¿verdad? Estos ladrones, estaban viendo a las personas como todas las personas que viven para eso, para ver a quién explotan, a quién roban, a quién tranzan, a quién le sacan provecho, etcétera, etcétera. No podían ellos entender que los seres humanos somos diferentes de las cosas. Debemos de tener cuidado siempre cuando miramos y conocemos a alguien y pensar en nuestro corazón, ¿qué le voy a sacar? ¿Qué propósito o qué beneficio voy a tener si lo invito a comer? Y si me hago amigo de ese muchacho porque trae convertible, o de esa muchacha porque tiene influencia, o de ese hombre porque es diputado, o de esa persona porque trabaja en el gobierno, tengamos muchísimo cuidado de la motivación que nosotros usamos y tenemos cuando nos acercamos a las personas, amados santos de Dios. Porque los motivos solo Dios los conoce. Y cuando nuestros motivos, insisto, son para poder sacarle algo a alguien o beneficiarnos con su amistad, estamos convirtiéndonos en seres hipócritas. Y eso Dios lo odia, como lo vamos a ver. Ahora bien, esta condición de los seres humanos de usar a otros seres humanos como objetos se va a agravar, de acuerdo a la Biblia, mientras avanzamos y nos acercamos a la segunda venida de Jesucristo. En Mateo 24:12, Jesucristo dijo: por haberse multiplicado la maldad,
por haber tantos crímenes, tantos problemas económicos, tantos robos, tanta violencia, tanta hipocresía, tanta corrupción, tanta inmoralidad. Estas cosas alrededor, cuídense porque pueden entrar a tu vida. Pueden, sin que te des cuenta, te levantas y en lugar de tener un tiempo con Dios en la Biblia, te levantas y prendes el noticiero de la televisión. Te levantas con malas noticias. En lugar de levantarte con buenas noticias, te levantas con malas noticias. Y cuando te vas con malas noticias al trabajo y al consultorio y al bufete y al mercado, donde quiera que tú tengas tu oficio, comienzas a tratar de sacar esa agresividad y ese odio con tus semejantes, porque lo único que oíste fue: y agarraron a 50 con drogas, y mataron a 20, y asesinaron a tal, y lo colgaron de los pies, y encontraron 15 cabezas tiradas por todos lados, y comienzas, sin que tú te des cuenta, a insensibilizarte y a perder el amor por los demás. Está bien que oiga las noticias, ¿verdad? Y que leas el periódico a las 10 de la mañana, 11 de la mañana o antes de acostarte, pero cuídate de que las cosas que rodean al mundo no entren a tu corazón y comiencen a ahogar la palabra de Dios. Cuidaos con los afanes de la vida y las riquezas y los afanes de otras cosas que puedan entrar a tu vida y robarte la semilla santa de tu corazón. Esta es la advertencia que Jesús nos quiere hacer. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, el apóstol Pablo nos habla de los tiempos que estamos viviendo. Y dice segunda de Timoteo, capítulo 3, también debes saber esto: que en los postreros días, o sea, en los últimos tiempos, vendrán tiempos peligrosos. Esta palabra peligrosos significa violentos, agresivos, amenazadores. Y ponte a pensar, es increíble que la maldad a la que ha llegado el mundo actualmente haya necesidad de pedirle ayuda al ejército. Que el ejército, que durante más de 100 años en nuestro país principalmente, para que tengan un solo botón de muestra, que en 100 años, ¿verdad?, no habían entrado al campo de acción, en estos últimos tiempos se haya tenido la necesidad de recurrir del ejército para traerlos a poder defender a los ciudadanos. El otro día tuve un pleito con una persona que es amigo mío, ¿verdad?, abogado, pero no es cristiano, y me decía: es que la Constitución de México dice que nosotros somos suficientes y que no debemos de recurrir a un ejército extranjero, porque ahora Estados Unidos inclusive ya está ofreciéndole ayuda a México para poder tratar de hacer algo en las fronteras, que han llegado ya a convertirse en una guerra peor que en Afganistán y que en Irak, en suelo nacional. Y me decía este hombre: es que la Constitución por acá. Y yo le contesté y le dije lo siguiente: mire, señor abogado, ustedes están exactamente igual que los fariseos del tiempo de Jesucristo. La ley dice que el sábado no puedes trabajar, y Cristo llega y le dice: y si el sábado tu burro se cae al hoyo, o si tu abuelito, tu suegra se cae al hoyo, ¿no lo vas a sacar? No, porque la ley dice que el sábado no se debe trabajar. Y les digo, así están muchos aquí en México diciendo: es que la ley dice. Y le contesté yo y le dije: ¿qué es más importante, la seguridad de los ciudadanos o la ley? La ley no fue hecha por causa del hombre, sino el hombre por causa de la ley. Si la ley dice que diga, pues vamos a cambiar la ley, pero vamos a proteger a la familia. A mí qué me importa que la ley, a mí me importa mi seguridad de mi casa y mi familia.
Y si se tiene necesidad de recurrir al ejército de la ONU y al ejército internacional y al ejército de Estados Unidos, a mí no me interesa mi seguridad. Y las leyes pueden ser cambiadas para poder beneficiar a los ciudadanos. Pero en esto hemos caído, en una trampa mortal. La ley dice que cómo heredaré la vida eterna. El mismo caso se le presentó a Jesús desde otra perspectiva. Pero es increíble los tiempos tan violentos que estamos viviendo. Todos los días, asesinatos, crímenes, secuestros, el ejército teniendo que intervenir en las fronteras, en las policías, en las comandancias, etcétera, etcétera, porque es irrefrenable, irreversible la forma en que se estaba desarrollando la corrupción en nuestro suelo nacional. Y esta maldad es la que la Biblia profetizó. Vendrán tiempos peligrosos, violentos, amenazadores, donde cada vez los ciudadanos vamos a tener menos y menos seguridad de caminar tranquilamente en las calles. En otras palabras, el amor del ser humano por los demás se agravará y se convertirá en odio. Dice Pablo, habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, aborrecedores de lo bueno. Versículo 5, que tendrán la apariencia de San Anselmo, que tendrán la apariencia de piedad. Ve la cara de Osama Bin Laden y tiene cara de San Anselmo. Tú no ves una cara de Bin Laden, ¿verdad? Con sus barbas así. No, tiene una cara así. Tiene cara que no rompe ni un plato. Nadie podría imaginarse, se podría hacer una foto de un santo de su cara. Y esto es lo que la Biblia nos está diciendo, que mientras más nos acerquemos a los tiempos de Cristo, la gente no va a tener la apariencia de malos, síganme con cuidado, sino que cada vez la gente va a tener apariencia de buenos, porque Satanás se va a disfrazar cada vez más y más y más como ángel de luz. Y en tu propia familia vas a tener personas que van a tener con su sonrisa de oreja a oreja y son unos tranzas. Tienen esa apariencia contigo, pero esconden detrás de sus vidas y de sus corazones algo que solamente Dios puede discernir. O sea, para concluir, cada vez va a ser más difícil discernir la maldad, porque se va a mezclar con la bondad, con la apariencia, la gente de buenas gentes. O sea, los malos cada vez van a tener cara de más buenos, para que sea más difícil detectarlos que son los hijos del maligno. Todo aquel, de acuerdo a la Biblia, que lastime, hiera o trate de quitarle algo a alguien, toda persona que no pague lo que debe y pida prestado es un ladrón. Y para nosotros decir ladrón es menos que matar, ¿verdad? Y para decir ladrón es menos que secuestrar. Déjenme decirles lo contrario. Eso es lo que tú piensas. Escuchemos lo que Dios dice en Zacarías capítulo 5 en el Antiguo Testamento. Zacarías 5, capítulo 5 del Antiguo Testamento. El profeta tiene una visión del juicio de Dios para los tiempos que estamos viviendo. Y lo que el profeta ve lo asombra, porque Dios menciona dos pecados principales que van a precipitar su juicio contra el mundo en que tú y yo estamos viviendo en los tiempos que vivimos.
Dice en Zacarías 5: alcé mis ojos y miré, he aquí un rollo que volaba. Este rollo o un pergamino simboliza la palabra de Dios, abierta la palabra de Dios. Y me dijo: ¿qué ves? Respondí: veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo: esta es la maldición. Hagamos un paréntesis. La Biblia contiene bendiciones y maldiciones. Deuteronomio 11. He aquí os pongo la bendición y os pongo la maldición. Y así como la Biblia se abre para bendecir y para que el pueblo de Dios sepa que Dios nos quiere bendecir, hay condiciones para que Dios nos quiera bendecir. Todas las promesas de Dios están condicionadas. Y cuando nosotros desobedecemos a Dios, Dios abre la Biblia y nos dice: hijo, hija, quiero decirte que de la misma forma en que te he bendecido, lo dice en Malaquías 2, versículo 2, puedo convertir y cambiar tus bendiciones en maldiciones. Entonces, este rollo que Zacarías vio no eran de bendiciones para los últimos tiempos que estamos viviendo, sino que Dios le llama y le dice: esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Aquí nos habla que esto es para los últimos tiempos, porque Dios hasta este momento no ha juzgado a toda la tierra desde el diluvio universal. Porque todo aquel que hurta, todo aquel que es un ladrón, todo aquel que le quita algo a alguien, todo aquel que no paga, todo aquel que tranza a su prójimo, todo aquel que trata de obtener una ventaja de los demás, como está escrito de un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel, este es el segundo pecado, que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Así vemos nosotros que para Dios es muy grave no tener compasión de los demás. Estos ladrones en tiempos de Cristo vieron a un hombre tirado, lastimado y herido. Que lo recoja la Cruz Verde. Tú llegas aquí a la iglesia el domingo y no ves a nadie. Traes orejeras cuando llegas a la iglesia. No ves si la señora junto a ti está llorando. No ves si la que está enfrente tiene cara así de triste, o si el muchacho que está junto a ti tiene cara de amargado. ¿Por qué? Porque llegas solamente a preocuparte en tu persona, no te interesan los demás, no saludas a nadie cuando te sales, no te despides de nadie. Hay una actitud en la iglesia ahora de llegar a la iglesia y decir: llegué a la iglesia y nadie me amó, nadie tuvo misericordia de mí, nadie me echa el brazo, en esta iglesia no hay amor. O sea, es increíble que cristianos crean que venir a la iglesia es venir a recibir. Y Jesús dijo que es mucho más bienaventurado dar que recibir. Tú no vienes a la iglesia con ese corazón, vienes a la iglesia buscando tú a quién puedes amar, a quién le puedes echar el brazo, por quién puedes orar, a quién le puedes dar un consejo, a quién le puedes decir: señora, no la conozco, pero mi nombre es Panchita y la veo triste, ¿me permite orar por usted? ¿Me permite sacarle sus lágrimas? Esta es la razón por la cual Cristo se dio por nosotros hasta la muerte, para que nosotros sigamos sus pisadas. Después de que los ladrones pasaron y lo dejaron malherido, ¿quién pasó junto con él? Un sacerdote. Estos representan a las religiones a los religiosos.
Jericó era una ciudad de sacerdotes y los levitas eran los ayudantes de los sacerdotes. Era un camino muy peligroso el de Jerusalén al de Jericó. Y cuando los sacerdotes, los que representaban la religión del pueblo, pasaron y vieron al hombre tirado, seguramente usaron de 4 excusas, que son las 4 excusas de todos los religiosos. En primer lugar, pudo haber dicho: yo ya fui el domingo a la iglesia, ya cumplí. Ya no tengo ninguna responsabilidad. Saliendo de las puertas de la iglesia, ya me echaron agua bendita, ya me persiné, ya me saqué la estampita de Judas Mateo, ¿verdad? Y ya no tengo ningún compromiso en nadie, ni al pobre, ni al marginado, ni al que tiene necesidad. Ahí acabaron mis responsabilidades. Qué extraño que estos sacerdotes, como muchas personas, ni siquiera entiendan en qué consiste verdaderamente ser religioso. ¿Cuánta gente, al igual que este sacerdote, creen que la religión es solo el domingo de las 11 a las 12 del día? Y que con que cumplan el domingo, ya con eso cumplieron delante de Dios. ¿Y qué de la gente necesitada del lunes al sábado? Cristo en Marcos 7, versículo 6, les dijo a los religiosos: ustedes de labios para afuera me aman, pero su corazón no está conmigo. Porque la única forma en la que tú puedes demostrar que amas a Dios es amando a los demás, sirviendo a los demás, preocupándote por los demás, tratando de ver a quién puedes ayudar, servir, cuidar, lavarle los pies y no preocuparte en ti. Dime todo lo que quieras de ti. Yo soy teólogo y tengo un doctorado en teología y tengo esto y tengo aquello, y puedes hasta ser pastor, puedes hasta ser misionero, pero si tú no tienes compasión, misericordia por los demás que sufren, tu religión es vana a los ojos de Dios. Hace mucho tiempo usé de un ejemplo de una mujer que se llamó la Madre Teresa. ¿Cuántos cristianos evangélicos creen que porque vienen a la iglesia evangélica se van a ir al cielo, y que todos los que son católicos se van a ir al infierno, todos los que son mormones se van a ir al infierno, todos los que no sean presbiterianos o bautistas, o los que no pertenezcan a Vida Nueva para el Mundo, se van a ir al infierno? Sin embargo, cuando lleguemos al cielo, quiero darles una sorpresa. Van a asustarse de ver que hay muchas otras personas que, aunque no tenían la iglesia o el edificio a donde tú ibas, tenían la salvación y la demostraron viviendo por los demás. A la Madre Teresa, cuando llegó a Nueva York, le propusieron que hiciera un gran edificio y se lo regalaban los millonarios. Mire, tráigase usted a sus leprosos aquí con aire acondicionado, con camas, con todos los avances de la medicina y la tecnología del siglo XX, etcétera, etcétera. Y usted puede estar aquí mucho más a gusto. Usted le compramos un colchón Simmons, sábanas de seda, Madrecita Teresa. Le vamos a traer su desayuno en la cama. Usted no tiene por qué regresarse a la India, a la pobreza, al lodo con los necesitados y con los leprosos. Véngase, aquí está verdaderamente. Y le dijeron la felicidad. Y cuando la Madre Teresa oyó esa palabra que le dijeron la felicidad, les contestó, mostrando que realmente ella estaba comenzando. Yo no sé si durante tanto tiempo, pero en los últimos meses o años de su vida, ella comenzó a leer la Biblia. Y le contestó a este reportero y le dijo: usted está totalmente equivocado. ¿De qué le sirve a usted ganar el mundo si pierde su alma? Marcos capítulo 8, versículo 36 al 39.
¿Usted cree que la felicidad es vivir en Cancún con un apartamento, un penthouse, 3 chavas a tu alrededor, una que te dé manicure, otra que te dé pedicure, otra que te limpie el pelo, otra que te dé masajes y que te traigan tu desayuno a tu cama y que tengas 10 o 15 mujeres? ¿Ustedes creen que ahí consiste la felicidad? Miren, todos los que creen que el dinero es la respuesta y la felicidad son los que no lo tienen. Porque pregúntale a los que tienen dinero si es cierto que ahí está la felicidad, y no verás más que caras tristes, vacías y desamparados, miserables y desnudos delante de Dios. Son todos aquellos que creen que la felicidad está en el dinero los que no lo tienen, y como no lo tienen creen que los que tienen están felices, y es la mentira más grande. Ríen por fuera, lloran por dentro. La Madre Teresa le contestó al reportero y le dijo: quiero decirle algo. Yo he descubierto que la verdadera felicidad no se encuentra en tener, ni la vida del hombre consiste en la abundancia de los bienes que posea. La verdadera felicidad la he encontrado, radica en vivir para los demás. Yo me regreso a la India, no me interesa el aire acondicionado, no me interesa el hospital, no me interesan los reporteros, no me interesan las luces, no me interesa la popularidad, no me interesa la fama, me interesan las almas. Las almas de las gentes, lo que tiene dentro la gente es lo que me interesa. Mis leprosos Dios me los puso y soy feliz. No me importa que pasen 2 o 3 días sin comer, no pienso ni siquiera en eso, le dijo. Mi corazón está en poder ayudar a los leprosos. Y cuando me acuesto con una paz que sobrepasa el entendimiento, porque sé que estoy sirviendo a Cristo al servir a una persona necesitada. A ese niño que recogimos en Jerusalén, no lo recogimos a él. Jesús dijo: esos bebés, sus ángeles ven el rostro de mi Padre. Cuando le demos un vaso de agua a alguien en el nombre de Jesús, se lo estamos dando al Rey. Y el hecho que Dios haya movido el corazón de mi esposa, el segundo pretexto: necesito apurarme para llegar a mi casa. El sacerdote es lo que pudo haber dicho: necesito apurarme para llegar a mi casa. ¿Cuántas gentes se dicen cristianas y no tienen tiempo para los demás? El servicio de los sacerdotes en aquel tiempo de Jesús estaba dividido en 24 horas para que no estuvieran demasiado tiempo en sus casas. Sin embargo, ellos creían que ya habían sacrificado el domingo demasiado tiempo en su templo, porque no entendían lo que Dios les pedía para sus semejantes. Quiero decirte que si tú no tienes tiempo para ir a visitar a una persona a un hospital, si tú no tienes tiempo para ir a una cárcel cada 15 días y llevarle el evangelio a un prisionero, si tú no tienes tiempo de visitar a doña Carmelita en su casa, que tú sabes que viene a esta iglesia y tiene 2 semanas en cama y nadie la va a visitar, si tú no tienes tiempo para nadie más que para tu tenis, tu racket club, tu dominó, tus cuates, la borrachera y tu vida personal, tus videos y el cine, no tienes tiempo para Dios. ¿Cuánta gente no entiende que el tiempo que tenemos de vida, cada tic, 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 tic que está sonando en el reloj, ya no lo recuperamos nunca? Dios nos ha dado el tiempo que tenemos para los demás.
La persona más miserable de esta vida es la persona que vive para sí misma, la que está centrada en sí misma, la que entra a la iglesia, no saluda a nadie, no se despide de nadie, no le interesa nadie. No estábamos ayer, llevé a mis hijos a la Marquesa y mientras andaban ahí en sus carritos, estaba yo sentado leyendo el periódico y pasó un muchachito como de 10 años vendiendo quesos. No se imaginan los zapatos que traía, así los dedos de fuera. Tenía como 8 años de edad. Me dio tanta tristeza. Me compra un queso. Pasó como 4 con 5 familias antes. Quítate, chamaco. No estés molestando. Nadie traería un miserable peso para darle. Y por eso quise predicar del buen samaritano, porque la gente a nuestro alrededor ya no tiene corazón. ¿Qué les costaba a las gentes que pasaban? Mira, no quiero el queso, pero ¿sabes qué? Veo que no traes guarache, digo, los dedos de fuera, un suétercito todo roto, un suéter que podemos comprar en 50, 60 pesos y regalárselo. Estaba el niño, pero verdaderamente una condición que me partió el alma. Y con 3 o 4 familias, cuando llegó, yo estaba sentado leyendo el periódico. Le dije, mira, gracias por tu queso. No quiero decirles cuánto le di, pero saqué mi cartera y le di más de la mitad de lo que traía en la cartera. Le dije, cómprate un suéter, unos tenis y un pantalón en el nombre de Jesús. Este es el mundo que vivimos. Hermanos, santos de Dios, no dejes que te endurezca la maldad. No perdamos la compasión por los demás. Gracias. Recordemos que traemos a Jesús dentro y Jesús veía a las ovejas que no tenían pastor, desamparadas. Pero vuelvo a repetirles, estamos tan centrados en nosotros que no nos interesa ya nadie más que nosotros. Ya no nos interesa la señora que vimos y que vende tamales y, ok, no quieres tamal, regálale 5 pesos. Esos 5 pesos no te imaginas lo que significan para ella. Un muchacho que vende el periódico, el Reforma, y lo ves como está, que no tiene ni que ponerse pantalones, o un lisiado en la calle, cierra la ventana y no me molestes. Te echan para lavarte tu vidrio y quítate de aquí, chamaco. ¿Qué te cuesta darle 2 pesos a esas personas que no saben hacer una cosa, que no tuvieron el papá ni la mamá que tuvimos tú y yo, que nos mandaron a la escuela y que les pagaron la primaria? ¿Cuántas personas a nuestro alrededor no tuvieron el privilegio que nosotros tuvimos de ser educados? Y que tienen que vivir de eso. Pero la gente alrededor, si cada quien les diera 2, 3, 4, 5 pesos, podrían por lo menos tener que vestirse y que comer. Pero la gente a nuestro alrededor son como los ladrones que pasan y ven a los heridos en la calle, a los necesitados en la calle y pasan de largo. Y así quieren heredar el reino de Dios. Eso no es ser cristiano. Y finalmente, Cristo, regresamos a Lucas, le pregunta al intérprete de la ley, después de los ejemplos que él le da, que vino un samaritano. Y este samaritano, antes de nada, les doy el trasfondo histórico. En tiempos de Cristo, los judíos oraban de esta manera: Señor, te doy las gracias que no soy mujer ni samaritano. Y te pedimos que los samaritanos no resuciten en el día de la resurrección. Para que tengan idea, el odio racial de los judíos a los samaritanos. ¿Por qué? Porque los samaritanos, 2 o 3 siglos antes de Cristo, se habían mezclado con personas que no eran judías. Entonces los judíos se creían íntegros, de raza pura, de raza real, de raza aria, como Hitler quiso hacer de los alemanes, una raza que no se mezclara con nadie. Y en ese momento, cuando Cristo menciona y dice, pero un samaritano
tuvo misericordia de ese hombre tirado, se acercó, sacó su vino y sacó su aceite, que era de él, y le vendó sus heridas. Pero no solamente lo vendó, porque no solamente es ayudar a la gente, sino también qué podemos hacer por ella. No basta que tengas lástima por los demás, por favor entiende. No basta que sientas lástima. Ay, pues me da lástima y me da compasión. Hasta que no hagamos algo por esa persona, no hemos podido cumplir la ley de Dios, de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Lo cargó, se lo echó al caballo, lo llevó a un hotel. ¿Qué necesidad tenía de hacer todo eso? Pagó los denarios, que era el salario que ganaba un empleado diario para poder vivir. Y todavía le dijo al mesonero: mira, y si come en la mañana, por favor, si te pide huevos con tocino se los das, si te pide hot cake se los das, y me lo cargas a mi tarjeta de crédito. Y entonces se voltea a Jesucristo y le dice al intérprete de la ley, al cínico, al filósofo: ¿quién crees entonces que era el prójimo? Y él, ¿verdad?, totalmente arrinconado, contesta y le dice: el que usó de misericordia por los demás. Y Cristo le dijo: ve y haz tú lo mismo y entrarás al reino de Dios. Damas y caballeros, en esta historia es la historia de Cristo. Nosotros en el mundo fuimos asaltados y robados por muchos ladrones. Todos nosotros, cuando venimos a la iglesia, éramos ex drogadictos, con traumas, con problemas, ex borrachos, parranderos, ex homosexuales, ex mentirosos. Todos en la iglesia éramos puros ex. Aquí nadie era Santa Cachucha, ni San Anselmo. Y llegamos todos a la iglesia lastimados, heridos, y es Cristo el buen samaritano. Pasó la religión junto a nosotros y no hizo nada por nosotros. Pasó el intérprete de la ley, que es los filósofos, y los filósofos, eso es lo que son. Se la pasan interpretando, alegando en los púlpitos, en las escuelas, y esto y el otro, y el marxismo, y el ateísmo, bla, 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 pero no hacen nada por los demás. La religión no hizo nada por nosotros, la filosofía no hizo nada por nosotros. No fue hasta que Jesús nos recogió y nos puso en el hombre como una oveja lastimada y marchita como estábamos, y nos vendó con sus heridas y nos dio la vida eterna. Y Él lo hizo para que este hombre que se levantara y viera: Dios mío, ¿quién me pagó la cuenta? Y le iba a decir el misionero: pues no sabemos quién fue, pero nos dejó todavía dinero para que siguiéramos cuidando de usted, para que cuando este hombre, que fue recogido por un samaritano, hiciera lo mismo que lo que hicieron con él. Tú y yo hemos sido perdonados desde una cruz, para que ahora no le guardemos rencor a nadie, porque Dios no nos guardó rencor a nosotros. Dios nos recogió y nos vendó nuestras heridas para que vayamos y tengamos la misma misericordia que Dios tuvo de nosotros, de los demás. Para que tengamos compasión de los demás, para que aprendamos a descubrir que la felicidad consiste en vivir para los demás. Es muy fácil en la vida que vivimos aislarnos. Tengo tantos problemas: mi matrimonio, mi familia, mi negocio, mis hijos, que nos envolvemos en nosotros mismos y se nos olvida que cuando tú llegas a la oficina, a tu fuente de trabajo, no lleves los problemas de tu casa, de tus hijos, porque no vas a funcionar. Llega a tu oficina y no estés preocupándote con toda la cara de ciruela podrida ahí durante los 8 horas en tu oficina ahí. ¿Y por qué estás así? Que mis hijos, que mi esposa. Imagínate que pues, todos en tu oficina tienen problemas, pero llegamos ahí no con nuestros problemas, sino llegamos ahí para poder: ¿a quién ayudamos? Nos olvidamos de nosotros, de mi lavadora que se me rompió, de mi hijo que se me fue, del otro que está en droga. Nos olvidamos de nuestros problemas y nos enfocamos en los problemas de los demás. Escucha, y cuando hacemos esto, cuando Dios ve que nos enfocamos y quitamos la luz de nosotros y de nuestros problemas y los enfocamos en los de los demás, en ese momento entra a nosotros un poder
sobrenatural y una paz y una sabiduría y una seguridad que sobrepasa el entendimiento, que se llama la gracia de Dios. Porque Dios da gracia a los humildes. ¿Y quiénes son los humildes? Los que aman a Dios con todo su corazón y a su prójimo como a ellos mismos. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias, Señor Jesús, por habernos encontrado en el camino lastimados. Pasó la religión junto a nosotros y nunca nos pudo hacer ni sanar ni vendar nuestras heridas. Pasaron los asistentes y los filósofos de esta vida después de lo que el mundo nos había hecho a todos nosotros, y tú nos levantaste. Tú eres el buen samaritano para que sigamos tus pisadas. Gracias, Jesús. Gracias, porque en esto consiste el amor, en amar a los demás, en dar nuestra propia vida inclusive por los demás. Porque en esto consistió el amor, en que Dios nos amó a nosotros primero, para que nosotros podamos también amarlo a Él. Gracias, Padre, porque en esto hemos conocido el amor, en que tú pusiste tu vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Quién es nuestro prójimo? La persona que vive más cerca de nosotros. Ese es tu prójimo. Comienza con ese ser humano, con esa alma, tu mamá, tu papá, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, con la persona que tienes más cerca de tu vida. Comienza a amarla como Jesús te amó, para que puedas verdaderamente tener la seguridad de lo que dice la Biblia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que ama a su hermano permanece en el amor de Dios. El que no ama a su hermano permanece en muerte. En esta tarde tal vez haya muchos de ustedes que nos ven por la televisión también, que necesitas este toque de Dios. Tu vida es una vida centrada en tu vida, en tus intereses. Solo piensas día y noche en tu cuenta de banco, y sin embargo tú puedes en cualquier momento salir de tu cuerpo y presentarte al trono de Dios para ser juzgado por la eternidad. Dios nos va a juzgar de acuerdo a como nosotros hayamos amado. No nos va a preguntar cuántas cosas hicimos, sino cuánta gente amamos, por cuánta gente nos sacrificamos, por cuánta gente tuvimos compasión y misericordia de ellos. Porque el que ayuda al pobre ayuda a Jehová, porque Dios hizo al pobre y al rico, y los dos se encuentran en el mismo camino. Yo te invito a que invites a Cristo a tu vida en esta tarde como tu Señor y tu Salvador, y ahí desde tu lugar que le digas estas palabras: Señor mío, perdona mi egoísmo, perdona mi centrar mi vida alrededor de mis intereses. He pecado contra ti, he lastimado a mi prójimo. Te pido que me perdones por esa sangre que derramaste en la cruz y que me laves mis pecados, que entres a mi corazón y que traigas a mi vida la misericordia, la compasión por los demás, que ya quite mis ojos y el enfoque en mi vida y comience a entender que son las almas de los que me rodean, por los cuales yo sigo vivo, viva, porque tú los amas desde la cruz. Entra a mi corazón, Señor Jesucristo. Creo que con tu sangre pagaste por mis pecados. Creo que a los 3 días resucitaste de los muertos, para que ya no viva para mí mismo, sino para ti, Señor, que vives por los siglos de los siglos. Y dame el poder de vivir para ti.
en el nombre de Jesús. Amén.